però és ben de segon. No, però jo per així no falta, si després no mereixem, perquè ahir a la tarda Víctor, parlàvem Víctor i jo, i ell va prendre la decisió de ser responsable del primer equip, del Gandia Bàsquet, i més que pot dir-vos jo penso que ell es posa les seves raons, els seus motius, i després estem així per la propera voluntat. Bueno, independientemente después de que me gustaría decir ciertas cosas, bueno, en cuanto a la decisión tomada, bueno, pienso que es una decisión, no sé si es la correcta o no, pero es una decisión que pienso que había que tomar. Es una decisión, bueno, que el club ha consensuado conmigo al final, que al final, después de valorar todos los pros y todas las contras, pensamos que puede ser una opción viable. Yo sé que para ninguna de las dos personas que está aquí es una decisión cómoda de aceptar, pero también pienso que hay que valorar las cosas en frío, que los resultados no están acompañando, que muchas veces el trabajo no se ve recompensado en resultados y que muchas veces la suerte no acompaña cuando uno emprende ciertas cosas, pero esto es un mundo profesional y bueno, también hay que ser responsable de las cosas que ocurren, ¿no? Yo no me he escondido nunca de nada en ninguno de los cargos que he desempeñado en todo el club, y mucho menos lo voy a hacer ahora, y tampoco voy a justificar nada que no haya justificado durante las 9 jornadas que han pasado, ¿no? Bueno, quiero simplemente comentar lo que os he dicho, ¿no? Que pienso que no hay grandísimos márgenes de decisiones que pudieran tomarse ahora, y después de valorar pros y contras, bueno, pienso que para mí y también ahora mismo para el club, que está por encima de mí y por encima de todos, pienso que puede ser una opción, no sé si es la correcta, pero puede ser una opción para que el equipo reaccione y coja un nuevo rumbo, porque a veces no es problema del trabajo, sino de que el mensaje no llega bien, y nos han salido muchas cosas muy mal, han habido muchos problemas, y a veces eso hace que el mensaje no llegue como tiene que llegar a los jugadores, porque están también afectados de muchas cosas, y igual esta puede ser una buena medida para que cambien esas cosas.